pero ustedes hablan mal de mí. Es un reproche que el Señor le está haciendo al pueblo. Ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿y qué de malo hemos dicho? Pues esto es lo que han dicho: no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarles. Además, Dios dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán mi tesoro especial, y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no le adora. Queremos compartir contigo un tema titulado Viviendo su propósito, y 3 principios que queremos dejar sembrados en tu corazón que te van a permitir vivir ese propósito hermoso que Dios tiene para ti. Pero partamos de poner una base. Nada se compara al propósito que Dios tiene para tu vida. Ni siquiera el más grande anhelo que tú puedas traer en tu corazón, ni siquiera lo más grande que tú has soñado, se puede comparar con lo que Dios ya ha preparado para ti. Teniendo en cuenta eso, que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros, para poder desarrollar ese propósito, lo primero que necesitamos es, mi princesa, desecha la queja. La queja es hablar mal de Dios, es murmurar contra Dios. Y cuando una persona se queja, es porque en su vida ha permitido pensamientos que le ha hecho creer que la voluntad de Dios para él o para ella es injusto. Y es ahí donde debemos tener muchísimo cuidado, porque en la vida pasamos por situaciones difíciles. Y en esas situaciones difíciles el Señor está probando nuestro corazón. Y el Señor espera que podamos responder adecuadamente en esa prueba, no con queja, sino con confianza. Diga conmigo: confianza. confianza. Porque la queja hace que tú te estanques e impide tu avance en el propósito de Dios. A nadie le gusta vivir situaciones difíciles, pero la realidad es que todos pasamos por ellas. La diferencia de nosotros que estamos en Cristo es que podemos tener de parte suya la fortaleza que necesitamos para poder avanzar, sabiduría para entender por qué pasan las cosas según su propósito y salir en victoria. Pero luego, esa situación difícil es el instrumento que el Señor usa para que nosotros seamos de testimonio y de bendición para otros. La persona que no está en Cristo va a pasar por situaciones difíciles, pero no va a tener a quién mirar, no va a tener cómo fortalecerse. Por eso vemos personas que en momentos de dificultad, la decisión que toman en medio del desespero y en medio de la depresión es acabar con sus vidas. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere desestabilizar tu vida para que tú no conquistes el propósito que Dios tiene contigo. Y en tu vida cristiana va a usar un enemigo llamado queja. En medio de la situación difícil, no permitas esos pensamientos que te hacen pensar que Dios es injusto. Al contrario, apóyate en el Señor, apóyate en sus promesas, apóyate en lo que Él ya ha hecho en tu vida y de la manera como ya Él te ha mostrado días anteriores, meses anteriores, años anteriores, que Él es fiel. Porque traer a memoria todas esas cosas hacen que tu fe se fortalezca en esos momentos de dificultad. ¿Qué más quiere el enemigo? Que nos distraigamos y que vivamos en pecado, porque cuando una persona se queja de Dios, cuando una persona murmura contra Dios, cuando una persona dice es que Dios es injusto, empieza a haber una inclinación de su corazón hacia las cosas del mundo y empieza a pensar que tiene derecho de hacer lo que deshonra a Dios, y ahí es donde está el peligro. Porque cuando una persona piensa que como Dios ha sido injusto aparentemente con él y no le ha dado lo que él ha esperado recibir, entonces dice: yo tengo todo el derecho de hacer lo incorrecto, de alejarme de Dios y de ser rebelde contra Dios. La queja hace que entonces un corazón se incline a la desobediencia y se incline a hacer lo que desagrada al Señor, que nada tiene que ver con una vida de santidad.
Cuando una persona entiende que sus manos están en sus vidas, están en las manos del Señor, sus sueños, su propósito, Dios lo tiene al frente, está cuidando de eso. No hay situación difícil que pueda hacer que su corazón se incline a las cosas del mundo. Cuando una persona tiene esa certeza, lo que va a lograr hacer esa situación difícil es acercarlo más a Dios. Y por muy ilógico que esto parezca, un verdadero hijo de Dios termina conociendo más a Dios en momentos de dificultad. Termina conociendo más la manifestación del poder de Dios en crisis profundas de la vida. Hasta llegar al punto de decir, no solamente he oído del poder de Dios, no he oído a Dios, sino que ahora mis ojos ven a Dios. ¿Te imaginas el nivel de gloria cuando una persona en momentos difíciles se acerca al Señor, que puede llegar a decir eso? Ahora mis ojos ven a Dios. Yo paso de un estado de escuchar de la manifestación a verlo con mis propios ojos, a ver a un Dios real, a ver a un Dios que es capaz de levantar de los muertos, así sea que lleve 4 días muerto, así sea que lleve años muertos mis sueños. El Señor es capaz de resucitar. El Señor es capaz de obrar de maneras sobrenaturales que yo jamás me imaginé, porque eso es lo que va a pasar con tu vida. Para que tú puedas vivir en su propósito, tener conciencia de que van a haber situaciones difíciles es clave, pero frente a eso, ¿cuál va a ser la respuesta de tu corazón? ¿No va a ser la queja? ¿No va a ser renegar contra Dios? Va a ser la confianza en el Señor. Porque esas palabras de Señor, yo en ti confío, sé que tú tienes el control, es lo que te va a acercar al entendimiento de lo que Dios está haciendo en esa situación donde tú no sabes ni te imaginas, y a veces decimos, Señor, ¿pero por qué? Dios sí sabe, y Dios es bueno, y Dios es fiel, y no te va a dejar ahí, sino que va a mostrar que su poder y su perspectiva es tan grande que tiene un propósito de esa situación para bendición y no para maldición. La queja nos aleja del propósito, pero la confianza nos acerca a su propósito en momentos difíciles. Y la confianza en Dios es lo que hace que aunque la queja quiera tentarme a que yo viva en contra y en rebeldía a Dios, pueda vivir para agradar a Dios. Y déjame decirte esto. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar a tu favor y el Señor va a permitir que veas resultados que jamás imaginaste, porque solamente en santidad podemos ver a Dios. O sea que la santidad va más allá de ser una exigencia de Dios, pasa a ser una necesidad del ser humano, de saber que necesito vivir en santidad para ver la gloria de Dios. Y yo te desafío, estés pasando por el momento difícil que estés pasando, jamás pienses que tienes el derecho de ser rebelde con Dios. Al contrario, vas a decirle, Señor, no entiendo, pero sé que tú eres bueno. No comprendo, pero tú no eres malo. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso yo en ti confío y voy a vivir para ti y voy a ser mucho más intencional en mi obediencia a ti, y ahí vas a ver la gloria de Dios. Amén. Lo segundo, mi amor, No te compares con nadie. Mira lo que está diciendo el pueblo. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. El Señor dice, están hablando mal de mí. ¿Cuántas veces dejamos de vivir nuestra propia vida por estar comparándonos y anhelando la vida de alguien más? Ese es un grave error que cometemos. Peor aún cuando nos comparamos con aquellos que no aman y no temen al Señor y decimos, mira, Él no está con Dios y le va mejor que a mí. Mira, Él está en pecado, Él deshonra a Dios y se ve tan feliz. Y muchas veces, incluso siendo cristianos y conociendo la verdad, nos encontramos en ese momento de anhelar querer vivir la vida de aquel que no está con Dios. Y podemos estar aceptando la idea que estaba aceptando el pueblo. No vale la pena consagrarse, no vale la pena vivir en santidad. Si el que peca, el que adultera, el que fornica, el que desagrada al Señor, le va bien, entonces ¿para qué estamos en la iglesia?
¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué cada día estamos en esa lucha contra el pecado? ¿Para qué estoy cada día doblando mis rodillas delante del Señor? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué busco la presencia del Señor? Si al fin y al cabo a los malos es que les va a ir bien. No cometas ese error. 3 cosas. Recuerda que esta vida es muy corta. Y alguien puede prosperar con engaño y mintiéndole a todo el mundo y pasando por encima de cualquiera, pero nadie nunca pasará por encima de Dios. Y tarde o temprano todos tendremos que darle cuentas al Señor y seremos llamados a juicio. Y aunque hayamos engañado y prosperado en esta vida con engaño y con mentira, a Dios nadie lo puede engañar. Esta vida es muy corta. Podrá alguien estar viviendo sus fechorías, sus pecados, su deshonra a Dios, y siendo alabados por otros, y muchos queriendo ser como Él. Y tú aquí en la iglesia diciendo, pero ¿y entonces yo para qué estoy aquí? ¿Yo para qué me consagro? No, escúchame, es que lo que Dios te ha traído para tu vida en prosperidad, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Lo que tú vas a vivir no está solo en esta vida, lo que tú vas a vivir está en esta vida y está en la eternidad. Nuestra vida aquí es corta, esta vida es para vivirla con pasión para Dios, porque eso va a determinar nuestra eternidad. Mateo 16:26 dice: ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? En segundo lugar, lo que vemos son apariencias. ¿Cuántas veces caemos en el error? Estás con tu novio y dices: yo quisiera que mi noviazgo fuera así. Estás con tu esposa y le dices: ay, mi esposa, ¿por qué no es así? Tú no sabes cerrar la puerta que hay en ese hogar. Y todos nos estamos comparando. Ay, vemos a una iglesia, una prédica de un pastor por internet. Ojalá mi pastor fuera como ese. Hablé lo que era, ¿no? Ojalá el pastor fuera así. Ese pastor es más chévere, no regaña tanto, no grita tanto. Ojalá la iglesia fuera así. Ay, mira tan chévere allá, mira lo que hacen allá. Y todas veces estamos viendo nuestra vida comparándonos con algo que ni siquiera conocemos. Muchas veces viendo apariencias y anhelando apariencias, cuando no sabemos realmente qué está viviendo cada persona en su corazón, las situaciones que vive cada persona. De algo que sí podemos estar muy seguros, iglesia, es que aquel que está sin Dios nunca estará mejor que aquel que vive para Dios. Y en tercer lugar, dejas de disfrutar por mirar lo del otro. Ay, tan lindo que disfruta el otro. Mira cómo vive con su novia. Ay, esto es una historia de amor. Yo los veo como corriendo entre campos de rosas. Y yo aquí con esta que me tocó. Vive tu vida en el Señor, disfruta lo que Dios te ha confiado. Gózate tu noviazgo porque es único en Dios. Gózate tu matrimonio porque es único en Dios. Gózate tu iglesia porque esta iglesia es única, muchas veces muy particular. Hacemos cosas muy raras, somos unos tremendos locos, pero Dios te llamó a enloquecerte en este lugar, a ser un loco más por Cristo, a levantarte para alabar, adorar a Cristo con todo tu corazón. Gózate tu vida, gózate que si te murieras hoy te irías para el cielo, a una eternidad en la presencia del Señor. Gózate de que no estás solo en esta vida. Contigo está el más grande, el más poderoso. Con Dios eres mayoría, con el que siempre gana y nunca pierde. Disfruta la vida que tienes porque es muy corta. Tú tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Dile al que tienes al lado: tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes problemas, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Y qué lindo, mi princesa, lo que dice el versículo 16 y 17. Cuando los que adoran a Dios, ¿dónde están los que adoran a Dios? Cuando los que adoran a Dios escucharon a los quejones. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí, y Dios se dio cuenta. Porque Dios está buscando quienes le honran. Porque Dios está buscando quienes están diciendo: Señor, yo quiero vivir para ti, tengo muchas luchas. Lucho con el pecado, con la tentación, pero yo anhelo con todas mis fuerzas vivir para ti. Y Dios está diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde está? Mi hijo lo conozco y lo reconozco. Eso fue lo que pasó, iglesia. Dios dice:
les prestó atención. Dios se dio cuenta de eso y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarles. Dios no se olvida de los que viven para Él. Yo no sé qué problema y qué circunstancia estás viviendo, pero yo te digo, Dios nunca se olvidará de ti. Dios recuerda cada esfuerzo que haces, cada lucha que tienes en tu vida para vivir para Él. Esa lucha contra el pecado, ese anhelo de agradarle a Él. Él lo recuerda. Él lo recuerda y no estás solo. Además dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán mi tesoro especial. Que alguien levante su mano derecha y diga: yo soy el tesoro del Señor y no les haré ningún daño, los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Alguien puede alabar al Señor con todo su corazón. Y lo tercero, mi princesa. Poderoso. Saber que el Señor tiene anotados los nombres de los que son fieles para recordarlos, eso no tiene precio. Impresionante. Y lo tercero, vive para adorar a Dios. Esto podría decirse de esta manera también: vive para agradar a Dios. Porque vale la pena vivir para agradar a Dios, vale la pena. Nos encanta lo que dice el versículo 18, porque en el versículo 18 el Señor dice que hace diferencia entre los que le adoran y los que no le adoran. Hay una diferencia. Y el Señor tiene sus ojos puestos entre los que le sirven y los que no le sirven. Y dice: los que me sirven son fieles, los que me sirven viven para agradarme. Estos que me están sirviendo se están sacrificando, haciendo lo que no agrada al mundo por agradarme a mí. Yo les voy a dar su recompensa. Y recompensa hay para el que es fiel. ¿Vale la pena vivir para agradar a Dios? Vale la pena vivir para agradar a Dios, vale la pena. Y adorar a Dios implica varias cosas. Implica obedecer a Dios, implica vivir agradecidos con Dios, implica servir a Dios. Y cuando uno vive así, en obediencia, cuando uno vive agradecido y cuando uno vive con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiera hacer a través de nosotros, entonces el Señor va a traer sobre nosotros una bendición sobrenatural que va a ser evidente para otros que la mano de Dios está contigo y que sí, vale la pena vivir así. Adorar a Dios, pero no solamente un día a la semana, porque cuando uno entiende que adorar a Dios implica darle todo mi tiempo, implica darle todos mis días, entonces eso va a demandar de mí que si 24/7 soy para Dios, que si 24/7 mi vida es una vida de adoración a Dios, entonces yo voy a ser obediente para con Dios en todos los lados a donde yo vaya y con la gente con la que yo me relacione. El lunes, el martes y el miércoles y así. Pero también va a implicar que yo sea de testimonio para otros, que yo ayude a otros con mi estilo de vida que agrada a Dios a creer en un Dios que está vivo, a creer en un Dios que es real, tratando bien a mi familia, tratando bien a mi esposo, honrando a mis hijos. Cuando una persona adora a Dios en espíritu y en verdad, no se queda solamente del sábado para adentro de las puertas al altar, sino que su vida de adoración a Dios es evidente de las puertas hacia afuera.